¿Y si todo lo que crees saber sobre lo que desean las mujeres estuviera incompleto? O peor, equivocado. Hoy no hablaremos de cuentos románticos ni de frases vacías, sino de verdades incómodas, profundas y poderosas. Inspirados en una mirada cruda, casi maquiavélica, exploraremos 3 deseos esenciales que, cuando se comprenden, transforman por completo la manera en que vemos las relaciones. No se trata de manipulación, sino de entendimiento estratégico de la naturaleza humana. Prepárate para cuestionar tus ideas, romper ilusiones y descubrir claves que pocos se atreven a decir en voz alta. El primer deseo, aunque muchas veces se malinterpreta o se reduce a ideas superficiales, es mucho más profundo de lo que parece: el deseo de valor y admiración. No hablamos aquí de halagos vacíos, de frases bonitas o de gestos exagerados que intentan impresionar de manera artificial. Eso, en realidad, tiene un efecto contrario. La admiración auténtica nace de algo mucho más sólido: la percepción de que la persona que tienen delante posee una identidad fuerte, un propósito claro y una dirección definida en la vida. Cuando una mujer observa a un hombre, no solo evalúa lo que dice, sino lo que proyecta. Y lo que proyecta no se puede fingir por mucho tiempo. Es una combinación de su forma de moverse, de hablar, de reaccionar ante los problemas, de enfrentar la incertidumbre. Es la manera en que maneja el fracaso, la presión y el éxito. Todo eso construye una imagen interna que responde a una pregunta silenciosa pero constante: ¿este hombre tiene valor real o solo lo aparenta? El valor no es riqueza, aunque puede incluirla. No es apariencia física, aunque puede acompañarla. Tampoco es estatus social por sí solo. El valor real es una mezcla de carácter, disciplina, ambición, autocontrol y coherencia. Es la capacidad de sostener una visión incluso cuando las circunstancias son adversas. Es la habilidad de no quebrarse emocionalmente ante cada dificultad. Es tener principios, pero también la inteligencia para adaptarse cuando es necesario. La admiración surge cuando ese valor se vuelve evidente sin necesidad de anunciarlo. Porque lo verdaderamente poderoso no necesita proclamarse, se percibe. Y aquí está uno de los errores más comunes: muchos creen que deben demostrar su valor constantemente, como si estuvieran en una competencia permanente por aprobación. Pero en realidad, el exceso de demostración suele revelar inseguridad. El hombre que tiene valor no lo grita, lo vive. Y esa diferencia es crucial. Una mujer puede escuchar 1000 palabras, pero lo que realmente la impacta es la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Si alguien habla de ambición pero no actúa, pierde credibilidad. Si alguien presume seguridad pero reacciona con celos o miedo, la imagen se rompe. La admiración no puede construirse sobre contradicciones constantes. Es frágil ante la incoherencia, pero extremadamente fuerte cuando se sostiene sobre la autenticidad. Además, el valor también implica independencia emocional. Esto no significa frialdad ni desapego absoluto, sino la capacidad de no depender emocionalmente de otra persona para sentirse completo. Cuando un hombre necesita constantemente validación, atención o aprobación, se coloca en una posición débil. No porque sentir sea malo, sino porque transmite que su estabilidad interna depende de factores externos. Y eso, lejos de generar admiración, genera una carga. Por el contrario, cuando alguien se siente pleno por sí mismo, cuando tiene su propio camino, sus metas y su mundo, la dinámica cambia. Ya no busca ser elegido desesperadamente, sino que también elige. Y esa posición transforma la percepción completamente. La admiración crece cuando hay equilibrio, cuando no hay una dependencia unilateral, cuando ambas partes sienten que están con alguien que tiene una vida significativa más allá de la relación. Otro punto clave es el respeto. La admiración no puede existir sin respeto, y el respeto no se negocia ni se implora. Se construye, se gana con acciones consistentes, con límites claros, con la capacidad de decir no cuando es necesario, con la firmeza de mantener principios incluso cuando sería más fácil ceder. Porque alguien que cede constantemente por miedo a perder, en realidad ya está perdiendo algo más importante: su propia identidad. El respeto también está ligado a cómo alguien se valora a sí mismo. Si una persona tolera comportamientos que van en contra de sus principios, si permite que lo traten sin consideración, si constantemente se minimiza, está enviando un mensaje claro:
no se percibe a sí mismos como alguien valioso, y ese mensaje, aunque no se diga en voz alta, se siente. Y cuando eso ocurre, la admiración se debilita. Es importante entender que la admiración no es estática, no es algo que se consigue una vez y se mantiene automáticamente. Es dinámica, cambia con el tiempo, evoluciona, puede crecer o desaparecer dependiendo de las acciones diarias. Por eso, mantenerla requiere consistencia. No se trata de ser perfecto, sino de ser sólido, de cometer errores, pero aprender, de caer, pero levantarse con más fuerza, de mostrar vulnerabilidad sin perder la esencia. También hay un componente de dirección. Un hombre sin dirección, sin metas, sin visión, difícilmente genera admiración a largo plazo. Puede haber atracción inicial, puede haber interés momentáneo, pero sin un rumbo claro, esa conexión pierde fuerza. La dirección da sentido, da estructura, hace que la vida no sea solo una serie de momentos aleatorios, sino un camino con propósito. Y ese propósito no tiene que ser grandioso o extraordinario a los ojos del mundo. No se trata de fama o reconocimiento masivo, se trata de que sea real, de que tenga significado para quien lo vive. Porque cuando alguien está comprometido con algo que le importa, su energía cambia, su enfoque cambia, su manera de enfrentar el día a día se transforma, y eso es profundamente atractivo. La admiración también está relacionada con la capacidad de liderazgo, pero no en el sentido autoritario o dominante que muchos imaginan. Liderar no es imponer, es influir, es tomar decisiones con claridad, es asumir responsabilidad, es ser alguien en quien se puede confiar cuando las cosas se complican, es tener la serenidad para actuar cuando otros se paralizan. Un hombre que lidera su propia vida transmite seguridad, no porque tenga todas las respuestas, sino porque tiene la disposición de buscarlas, porque no huye de los problemas, los enfrenta, porque no culpa constantemente a las circunstancias, sino que busca soluciones. Esa mentalidad genera un tipo de admiración que no depende de factores externos, sino de la percepción interna de fortaleza. También es importante mencionar que la admiración no implica perfección emocional. No se trata de ser una roca sin sentimientos. De hecho, la capacidad de conectar emocionalmente, de escuchar, de comprender, también forma parte del valor. Pero la diferencia está en el control. Sentir sin perderse, expresar sin desbordarse, mantener la estabilidad incluso en medio de la intensidad. La combinación de fortaleza y sensibilidad bien gestionada crea un equilibrio poderoso, porque muestra humanidad, pero también control. Y ese equilibrio es raro. Y lo que es raro, se valora más. Otro aspecto que muchas veces se pasa por alto es la coherencia en el tiempo. No basta con ser alguien admirable en momentos específicos. La verdadera prueba está en la constancia, en cómo se actúa cuando nadie está mirando, en las pequeñas decisiones diarias, en los hábitos, en la disciplina silenciosa que construye carácter sin necesidad de reconocimiento inmediato. La admiración se fortalece cuando hay previsibilidad en los valores, no en las acciones. Es decir, alguien puede ser interesante, incluso impredecible en ciertas cosas, pero sus principios deben ser claros y consistentes. Esa base es lo que permite que la admiración no se convierta en incertidumbre negativa. Además, el valor también implica crecimiento. Una persona que se estanca, que deja de evolucionar, eventualmente pierde atractivo. Porque el crecimiento es señal de vida, de movimiento, de ambición. No se trata de cambiar constantemente sin sentido, sino de mejorar, de aprender, de expandirse. Esa evolución constante mantiene viva la percepción de valor. En el fondo, lo que realmente se busca no es perfección, sino autenticidad con dirección. Alguien que sabe quién es, que sabe hacia dónde va, y que actúa en consecuencia. Alguien que no se derrumba ante la presión, pero tampoco se desconecta de su humanidad. Alguien que no necesita validación constante, pero sabe valorar la conexión cuando es genuina. La admiración no se puede exigir, no se puede forzar, solo se puede inspirar. Y se inspira a través del ejemplo, de la coherencia, de la presencia. Es una respuesta natural ante alguien que encarna valor de manera real. Cuando este deseo se cumple, cuando hay admiración genuina, la dinámica de la relación cambia por completo. No hay necesidad de perseguir constantemente, de convencer,
de demostrar en exceso. Hay una base sólida que sostiene la conexión, y esa base permite que todo lo demás fluya con mayor naturalidad. Pero cuando falta, todo se vuelve más difícil. Aparecen las dudas, la inseguridad, la necesidad de validación constante. La relación se convierte en un esfuerzo continuo por mantener algo que no tiene fundamentos sólidos. Y con el tiempo, eso se desgasta. Por eso, entender este primer deseo no es solo útil, es fundamental. Porque no se trata de técnicas ni de estrategias superficiales. Se trata de convertirse en alguien que naturalmente genera respeto y admiración. No por lo que dice, sino por lo que es. Y eso no se construye de la noche a la mañana. Es un proceso. Requiere trabajo interno, disciplina, autoconocimiento. Requiere enfrentar inseguridades, desarrollar habilidades, definir objetivos. Pero el resultado es mucho más que atractivo externo. Es una transformación completa de la manera en que uno se percibe a sí mismo y en cómo es percibido por los demás. Al final, el valor no es algo que se añade, es algo que se revela cuando se eliminan las máscaras, las inseguridades y las incoherencias. Y la admiración no es un premio, es una consecuencia inevitable de vivir con propósito, con integridad y con dirección clara. El segundo deseo es mucho más silencioso, más profundo y, muchas veces, más determinante que el primero. La seguridad emocional no es algo que se vea a simple vista como la apariencia o el estatus, pero es lo que sostiene todo cuando la emoción inicial baja y la realidad comienza a mostrarse tal como es. Sin seguridad emocional, incluso la atracción más intensa termina desgastándose con el tiempo. La seguridad emocional no significa ausencia de problemas, ni una vida perfecta sin conflictos. Significa estabilidad en medio del caos, claridad en medio de la confusión y consistencia en medio de los cambios. Es la sensación de estar con alguien que no se desmorona fácilmente, que no reacciona de manera impredecible ante cada estímulo y que no convierte cada situación en un campo de batalla emocional. Cuando una mujer busca seguridad emocional, en realidad está buscando algo mucho más profundo que palabras tranquilizadoras. Está observando cómo alguien maneja la presión, cómo responde ante la incertidumbre, cómo se comporta cuando las cosas no salen como esperaba. Porque es en esos momentos donde se revela la verdadera estructura emocional de una persona. Un hombre puede parecer fuerte cuando todo está bien, pero lo que realmente genera seguridad es cómo actúa cuando todo se complica. Si en momentos difíciles pierde el control, se vuelve impulsivo, agresivo o completamente distante, el mensaje que transmite es claro: no es un lugar seguro emocionalmente. Y ese mensaje, aunque no se diga, se siente con fuerza. La seguridad emocional está profundamente ligada al autocontrol. No se trata de reprimir emociones, sino de gestionarlas, de sentir sin dejar que las emociones dicten cada acción, de poder experimentar frustración sin explotar, tristeza sin derrumbarse por completo, enojo sin destruir lo que tiene alrededor. Esa capacidad de regulación emocional crea una base sólida sobre la cual se puede construir confianza. Porque la confianza no nace de promesas, nace de patrones, de ver una y otra vez que la otra persona actúa con coherencia, que no cambia radicalmente de actitud sin motivo, que no se vuelve una incógnita constante. La imprevisibilidad emocional es uno de los mayores enemigos de la seguridad. Cuando alguien no sabe cómo reaccionará su pareja ante una situación, vive en un estado constante de alerta. Y ese estado de alerta desgasta, genera ansiedad, tensión, dudas. Poco a poco, la conexión se convierte en una experiencia agotadora en lugar de ser un espacio de tranquilidad. Por eso, la estabilidad emocional no es aburrida como muchos creen, es esencial. Es lo que permite que la relación no se convierta en un ciclo de altibajos extremos. La claridad también juega un papel fundamental. Decir lo que se piensa, expresar intenciones de manera directa, no generar confusión innecesaria. Muchas relaciones se deterioran no por falta de sentimientos, sino por exceso de ambigüedad. Cuando una persona no es clara, deja espacio para interpretaciones, suposiciones y malentendidos. Y esos malentendidos, con el tiempo, erosionan la confianza. Ser claro no significa ser brusco o insensible. Significa ser honesto con respeto. Significa no jugar con las emociones del otro, no enviar señales contradictorias,
No decir una cosa y hacer otra. La coherencia entre palabras y acciones es uno de los pilares más fuertes de la seguridad emocional. Otro aspecto importante es la capacidad de escuchar. No escuchar para responder, sino para comprender. Muchas veces, las personas sienten que no son realmente escuchadas, que sus emociones son minimizadas o ignoradas. Y cuando eso ocurre, se pierde la sensación de conexión. Porque la seguridad emocional también implica sentirse visto, entendido y validado. Validar no significa estar siempre de acuerdo, sino reconocer la emoción del otro como legítima. Es decir, entiendo que te sientas así, incluso si no compartes la misma perspectiva. Esa simple capacidad crea un espacio donde la otra persona puede expresarse sin miedo a ser juzgada o ridiculizada. El miedo es otro elemento clave. Donde hay miedo constante, no puede haber seguridad. Si una mujer siente que cualquier error puede provocar una reacción desproporcionada, que cualquier desacuerdo puede escalar rápidamente, comenzará a cerrarse, a guardarse cosas, a evitar conversaciones importantes, y eso crea distancia. La seguridad emocional elimina ese miedo, permite que haya conversaciones difíciles sin que se conviertan en conflictos destructivos, permite que ambas partes puedan ser vulnerables sin sentir que esa vulnerabilidad será utilizada en su contra más adelante. La vulnerabilidad, de hecho, es una parte esencial de este deseo. Pero solo puede existir cuando hay seguridad. Nadie se abre completamente en un entorno donde se siente en riesgo. Por eso, la capacidad de crear un espacio seguro emocionalmente no solo fortalece la relación, sino que también profundiza la conexión. También es importante entender que la seguridad emocional no es sinónimo de dependencia. No se trata de ser el salvador de la otra persona ni de cargar con todas sus emociones. Se trata de ser un punto de estabilidad, no una muleta. La diferencia es sutil pero fundamental. Un hombre que intenta resolver todo, que asume el rol de protector absoluto en todos los aspectos emocionales, puede terminar generando una dinámica desequilibrada. Porque la otra persona deja de responsabilizarse por su propio mundo emocional. En cambio, la verdadera seguridad emocional fomenta la estabilidad sin eliminar la autonomía. La consistencia en el comportamiento diario también es clave. No se trata solo de grandes gestos o momentos importantes, sino de las pequeñas interacciones, de cómo se habla, de cómo se responde, de cómo se trata al otro en lo cotidiano. Porque son esas pequeñas cosas las que construyen o destruyen la percepción de seguridad. Un día de cercanía extrema seguido de días de distancia inexplicable crea confusión. Un momento de afecto seguido de indiferencia genera dudas. Esa inconsistencia emocional es una de las principales causas de inseguridad. Y muchas veces no se hace de manera consciente, pero sus efectos son profundos. La madurez emocional es, en esencia, la base de todo esto. Es la capacidad de no reaccionar desde el impulso, de no dejarse llevar por el ego en cada discusión, de no convertir cada desacuerdo en una lucha de poder. Es entender que en una relación no se trata de ganar, sino de construir. También implica asumir responsabilidad, reconocer errores sin justificar todo, sin culpar constantemente al otro o a las circunstancias. Un hombre que puede decir me equivoqué sin que eso afecte su identidad demuestra una fortaleza real. Porque la negación constante o la incapacidad de asumir fallos genera desconfianza. La seguridad emocional también se manifiesta en la previsibilidad positiva, no en el sentido de rutina aburrida, sino en saber que hay ciertos comportamientos que no van a cambiar radicalmente. Saber que el respeto estará presente, que la comunicación será posible, que las reacciones no serán extremas sin razón. Esa previsibilidad crea un entorno donde la mente puede relajarse, donde no hay necesidad de analizar cada palabra o cada gesto en busca de señales ocultas, donde la energía se puede invertir en construir, en disfrutar, en crecer, en lugar de en defenderse constantemente. Otro punto importante es la gestión del conflicto. Porque los conflictos son inevitables. La diferencia está en cómo se manejan. Un hombre que sabe discutir sin atacar, que puede mantener la calma, que busca soluciones en lugar de culpas, crea un espacio donde los problemas no destruyen, sino que fortalecen. Evitar los conflictos no es la solución. De hecho, evitarlos constantemente puede generar acumulación de tensión. Pero enfrentarlos de manera madura, con respeto y con enfoque en la resolución,
Es lo que construye una verdadera seguridad emocional. También está la cuestión de la presencia. Estar realmente presente cuando se está con alguien, no solo físicamente, sino mental y emocionalmente. Porque la desconexión constante, la distracción permanente, la falta de atención, también generan inseguridad. Hacen sentir a la otra persona que no es una prioridad. La atención es una forma de validación, es una señal de interés. Y cuando es constante, refuerza la sensación de estabilidad. No se trata de estar disponible todo el tiempo, sino de estar presente de verdad cuando se comparte un momento. La seguridad emocional también se relaciona con la honestidad. No solo en grandes temas, sino en los pequeños detalles. La mentira, incluso la más pequeña, cuando se descubre, rompe la confianza. Y reconstruir esa confianza es mucho más difícil que mantenerla desde el principio. Por eso, la transparencia, dentro de lo razonable, es clave. No ocultar información relevante, no crear realidades paralelas, no jugar con la verdad. Porque la confianza es frágil, pero cuando se fortalece con consistencia, se convierte en uno de los pilares más sólidos de una relación. En el fondo, lo que este deseo representa es la necesidad de paz emocional, de saber que la relación no será una fuente constante de estrés, de incertidumbre o de desgaste, de sentir que, pase lo que pase afuera, hay un espacio donde se puede encontrar equilibrio. Y esa paz no se logra con palabras bonitas, sino con comportamiento sostenido, con acciones que, día tras día, refuercen la idea de que se está con alguien confiable, estable y emocionalmente sólido. Cuando este deseo se satisface, la relación se vuelve un lugar donde se puede crecer, donde se puede ser uno mismo sin miedo, donde la conexión se profundiza de manera natural. Pero cuando falta, incluso la atracción más fuerte termina cediendo ante el peso de la inestabilidad. Porque al final, más allá de la emoción, más allá del deseo, más allá de la intensidad, lo que realmente sostiene una conexión a largo plazo es la sensación de seguridad. Esa certeza interna de que no se está caminando sobre terreno inestable, sino sobre una base firme. Y construir esa base no es fácil. Requiere trabajo interno, autoconocimiento, disciplina emocional. Requiere enfrentar propias inseguridades, aprender a gestionarlas, dejar de reaccionar desde el impulso. Pero es ese esfuerzo el que marca la diferencia entre relaciones que se rompen fácilmente y relaciones que resisten el paso del tiempo. La seguridad emocional no es un lujo, es una necesidad. Y quien la entiende, quien la desarrolla y quien la ofrece de manera genuina, no solo mejora sus relaciones, sino que transforma la calidad de sus conexiones de una manera profunda y duradera. El tercer deseo es, quizás, el más incomprendido de todos, porque muchas veces se interpreta de forma superficial o incluso errónea, el deseo de emoción y misterio. A primera vista, algunos lo reducen a juegos, a manipulación o a comportamientos impredecibles sin sentido. Pero en realidad, este deseo tiene raíces mucho más profundas en la psicología humana. No se trata de caos, sino de estímulo. No se trata de confusión, sino de mantener viva la energía que da vida a la conexión. La emoción es lo que enciende el interés inicial, lo que crea recuerdos intensos, lo que hace que un momento se sienta distinto a todos los demás. Es esa chispa que rompe la monotonía, que genera curiosidad, que despierta sensaciones que no se experimentan en lo cotidiano. Sin emoción, la relación puede volverse funcional, estable incluso, pero pierde vitalidad. Se convierte en algo predecible, plano, y con el tiempo, eso desgasta la atracción. El misterio, por su parte, no significa ocultar información importante ni ser una persona inaccesible emocionalmente. Significa no ser completamente predecible en todos los aspectos, no revelar cada pensamiento de inmediato, no convertir la interacción en algo totalmente lineal y sin sorpresa. El misterio crea espacio para la curiosidad, y la curiosidad alimenta el interés. Cuando todo es completamente evidente, cuando no hay nada por descubrir, la mente pierde estímulo. Es una reacción natural. El ser humano está diseñado para responder a lo desconocido, a lo que despierta preguntas. Por eso,
Mantener cierto nivel de misterio no es manipulación, es comprensión de cómo funciona la atención y el deseo. Uno de los errores más comunes es creer que para mantener emoción hay que generar altibajos extremos, crear drama o situaciones intensas constantemente. Eso no es emoción saludable, es inestabilidad. Y a largo plazo, la inestabilidad agota. La verdadera emoción no destruye la base, la complementa. Es una variación dentro de un marco estable. La clave está en el contraste, en la combinación de seguridad y novedad, de previsibilidad en los valores y sorpresa en las experiencias. Esa mezcla es la que mantiene la relación viva sin convertirla en un campo de incertidumbre constante. Porque si todo es estable, se vuelve aburrido, pero si todo es impredecible, se vuelve caótico. El equilibrio es lo que marca la diferencia. La emoción también está ligada a la capacidad de crear experiencias. No se trata de gastar dinero ni de hacer cosas extraordinarias todo el tiempo. Se trata de romper patrones, de introducir cambios, de salir de la rutina de forma consciente. Puede ser algo tan simple como una conversación diferente, un plan inesperado, una forma distinta de interactuar. Porque la rutina, aunque necesaria en ciertos aspectos de la vida, es uno de los mayores enemigos de la atracción cuando domina por completo la dinámica. Cuando cada día se siente igual, cuando no hay variación, cuando todo sigue un guión predecible, la mente deja de percibir novedad, y sin novedad, la emoción disminuye. Pero aquí es importante hacer una distinción clara: la emoción no depende solo de lo que se hace, sino de cómo se vive. Una misma actividad puede ser aburrida o emocionante dependiendo de la energía con la que se experimenta. Y esa energía proviene de la actitud, de la presencia, de la intención. Un hombre que vive de forma automática, que repite patrones sin cuestionarlos, que se mueve por inercia, difícilmente genera emoción. No porque le falten opciones, sino porque le falta intensidad interna. En cambio, alguien que está conectado con el momento, que tiene iniciativa, que introduce variación, puede convertir lo simple en algo memorable. El misterio también se relaciona con la independencia. Cuando una persona tiene su propio mundo, sus propios intereses, su propia vida más allá de la relación, se vuelve naturalmente más interesante. No está disponible todo el tiempo, no gira completamente alrededor de la otra persona, y eso crea un espacio que despierta curiosidad. La disponibilidad excesiva, aunque puede parecer una muestra de interés, muchas veces reduce el valor percibido. No porque estar presente sea negativo, sino porque elimina el contraste. Si siempre se está disponible, si siempre se responde de inmediato, si no hay momentos de distancia natural, la interacción pierde dinamismo. Esto no significa jugar con la atención ni crear ausencia artificial. Significa tener una vida real, con prioridades, con objetivos, con momentos propios. Esa autenticidad es la que genera un misterio genuino, no uno forzado. La comunicación también juega un papel importante en este deseo. No se trata de decir todo de manera directa y literal en cada momento. A veces, dejar espacio para la interpretación, para la curiosidad, para el descubrimiento, puede hacer que la interacción sea más interesante. El exceso de explicación puede matar la magia. Sin embargo, esto debe manejarse con cuidado, porque hay una línea delgada entre el misterio y la confusión. Si se cruza esa línea, lo que se genera no es interés, sino inseguridad. Y eso afecta el segundo deseo. Por eso, el misterio debe existir dentro de un marco de claridad emocional. La emoción también está profundamente conectada con el crecimiento. Una relación que evoluciona, que cambia, que se adapta, que introduce nuevas dinámicas, mantiene el interés vivo. En cambio, una relación que se estanca, que repite los mismos patrones durante años sin variación, pierde intensidad. El crecimiento no tiene que ser radical, puede ser gradual, pero debe existir nuevas experiencias, nuevas conversaciones, nuevas formas de conectar. Todo eso contribuye a mantener la energía activa. También está la cuestión del desafío, no en el sentido de competencia o conflicto, sino en la capacidad de no ser completamente fácil de descifrar o de obtener en todos los niveles. Cuando algo es demasiado fácil, pierde valor percibido. Es una reacción psicológica natural. El desafío saludable implica tener estándares, tener límites, tener una identidad propia. No ceder en todo,
no adaptarse completamente al otro, no perderse en la relación. Esa firmeza crea una tensión positiva, una energía que mantiene el interés. Pero, nuevamente, el equilibrio es clave. Demasiado desafío puede convertirse en distancia. Muy poco, en aburrimiento. La habilidad está en encontrar ese punto donde hay suficiente accesibilidad para crear conexión, pero suficiente independencia para mantener el interés. La emoción también se alimenta de la espontaneidad, de hacer cosas sin planificar en exceso, de romper la estructura de vez en cuando, de introducir elementos inesperados. La espontaneidad crea momentos que no se pueden anticipar, y esos momentos suelen ser los más memorables. Sin embargo, la espontaneidad no debe convertirse en irresponsabilidad. No se trata de actuar sin pensar, sino de permitirse salir del control absoluto en ciertos momentos, de dejar espacio para lo inesperado sin perder la base. El lenguaje corporal, la forma de hablar, la energía que se transmite, también influyen en este deseo. La emoción no es solo lo que se hace, es cómo se siente la interacción. Una mirada, una pausa, una sonrisa en el momento adecuado pueden generar más impacto que un gran gesto. El misterio, en muchos casos, está en los detalles, en lo que no se dice completamente, en lo que se sugiere, en lo que se deja a la interpretación. Esa sutileza crea profundidad en la interacción. También es importante entender que la emoción no es constante, no se puede mantener en el mismo nivel todo el tiempo, y eso está bien. De hecho, los picos de emoción son más intensos cuando hay momentos de calma. Es ese contraste lo que hace que la emoción se sienta más fuerte. Intentar mantener una intensidad constante puede llevar al agotamiento. Por eso, permitir que haya momentos de tranquilidad, de estabilidad, es necesario, pero siempre con la capacidad de reintroducir la emoción cuando comienza a desaparecer. La creatividad juega un papel fundamental. No se trata de seguir fórmulas, sino de adaptarse, de observar, de entender qué genera emoción en la otra persona y en uno mismo. Porque lo que funciona en una situación puede no funcionar en otra. La autenticidad es clave en todo esto. Intentar copiar comportamientos sin entenderlos, sin que sean naturales, suele generar el efecto contrario. El misterio forzado se nota, la emoción artificial se percibe. Y cuando eso ocurre, se pierde credibilidad. La verdadera emoción nace de una combinación de presencia, intención y autenticidad, de estar realmente involucrado en la interacción, de no actuar por obligación, sino por deseo. También hay un componente de riesgo controlado, no en el sentido de peligro real, sino en la disposición a salir de la zona de confort, a decir algo diferente, a hacer algo inesperado, a romper la rutina. Ese pequeño riesgo es lo que genera adrenalina emocional, pero siempre dentro de un marco de respeto y estabilidad, porque sin ese marco, el riesgo se convierte en inseguridad, y eso destruye la base. En el fondo, este deseo refleja la necesidad de sentir, de no caer en la monotonía emocional, de experimentar algo más allá de lo predecible, de mantener viva la sensación de descubrimiento, incluso dentro de una relación estable. Cuando este deseo se satisface, la relación no solo funciona, sino que se siente viva. Hay energía, hay curiosidad, hay momentos que se recuerdan. Pero cuando se ignora, todo puede volverse mecánico, repetitivo, sin intensidad. Y lo interesante es que este deseo no requiere grandes recursos externos. No depende del dinero, ni del estatus, ni de condiciones específicas. Depende de la actitud, de la creatividad, de la presencia. Es una habilidad que se puede desarrollar, que se puede entrenar, que mejora con la práctica y con la conciencia. Pero requiere intención, requiere salir del piloto automático. Al final, la emoción y el misterio no son extras, son componentes esenciales de una conexión profunda. No sustituyen la seguridad ni el valor, pero los complementan. Son lo que evita que la relación se convierta en una rutina sin alma. Y cuando los tres deseos se alinean, valor, seguridad y emoción, se crea una dinámica poderosa, una conexión que no solo es estable, sino también intensa, que no solo funciona, sino que se siente, que no solo dura, sino que evoluciona. Porque en última instancia, lo que realmente se busca no es solo estar con alguien, sino sentir algo real, algo que rompa la monotonía,
que despierte la mente, que mantenga viva la curiosidad, y eso solo es posible cuando la emoción y el misterio están presentes de manera auténtica y equilibrada.